1 de enero de 1945. El bosque de las Ardenas. El aire es una gélida mortaja gris que penetra los trajes de vuelo de los pilotos de la Luftwaffe, que aullaban a baja altura sobre las copas de los árboles. Durante años, el cuerpo de caza alemán había operado con una certeza matemática. Si volabas lo suficientemente rápido y te mantenías a más de 3 metros de la trayectoria de un proyectil, estabas a salvo. El fuego antiaéreo era cuestión de suerte. Un torpe intento de alcanzar a un pájaro en movimiento con una piedra. El mayor Hans Ulrich, inclinando su Focke-Wulf 190, mira a su izquierda. Ve las baterías estadounidenses abajo. Destellos tenues y rítmicos de cañones de 90 milímetros. Siente el desprecio familiar del veterano. Los estadounidenses disparan, pero ni siquiera están cerca. Los proyectiles explotan a 9 o 12 metros de distancia. Entonces el mundo se vuelve blanco. Sin un impacto directo, sin que una sola pieza de acero toque el fuselaje, el avión de su compañero simplemente se desintegra. No hay preparación, no hay casi impacto. En un instante el avión está ahí. Al siguiente, es un montón de magnesio ardiendo. Hans Ulrich siente un sudor frío que nada tiene que ver con el aire invernal. Los estadounidenses no solo han mejorado su puntería, han cambiado las leyes de la física. Han convertido el aire que rodea a los aviones alemanes en una trampa letal. La era del golpe de suerte ha terminado. Ha comenzado la era de la espoleta de proximidad. Para entender por qué la espoleta de proximidad fue considerada un milagro por los aliados y una pesadilla por el eje, primero hay que analizar las asombrosas, casi imposibles, matemáticas de la guerra antiaérea a principios de la década de 1940. Antes de 1943, derribar un avión en movimiento rápido desde tierra no era cuestión de habilidad, sino de suerte estadística. Al comienzo de la guerra, los ejércitos más avanzados del mundo dependían de 2 tipos de proyectiles: el fusible de contacto y el fusible de retardo de tiempo. La espoleta de contacto era la más sencilla. Requería una colisión física de metal contra metal. Para un artillero en la cubierta de un destructor, o para un soldado temblando en una trinchera fangosa, alcanzar un objetivo que se movía a 480 km por hora a una altitud de 3.000 metros era como intentar alcanzar una libélula en vuelo con una aguja a 1 milla de distancia. A menudo, se gastaban miles de proyectiles para derribar un solo bombardero. Si el proyectil fallaba por apenas 1 pulgada, continuaba inofensivamente hacia las nubes, cayendo finalmente a tierra como metralla. La segunda opción era la espoleta de retardo. Esta era una obra maestra mecánica de precisión, pero estaba plagada de errores humanos. Un artillero tenía que estimar la altitud y la velocidad del avión, calcular el tiempo de vuelo del proyectil y luego ajustar manualmente un temporizador mecánico en la punta del proyectil. Si el artillero estimaba el tiempo de vuelo en 15 segundos, pero el avión estaba en realidad a 16 segundos de distancia, el proyectil explotaría inofensivamente frente al objetivo. Si el piloto se inclinaba o se hundía justo al apretar el gatillo, todo el cálculo era inútil. En las primeras etapas del Blitz de Londres y las batallas aéreas sobre el Pacífico, las cifras eran desalentadoras. Se estimaba que por cada avión enemigo derribado, se disparaban casi 2.500 rondas de munición pesada. La Luftwaffe y la Armada Imperial japonesa consideraban el fuego antiaéreo aliado no como un muro de la muerte, sino como una molestia, un espectáculo pirotécnico que rara vez resultaba en una muerte. Los científicos alemanes, confiados en su superioridad en balística e investigación de radar, se burlaban de los primitivos intentos aliados de proteger sus flotas. Creían que los estadounidenses simplemente estaban despilfarrando dinero y acero en un problema que la física ya había declarado irresoluble. El cielo, al parecer, pertenecía a los veloces y audaces. Pero en los silenciosos laboratorios de Washington y Baltimore, los estadounidenses se preparaban para miniaturizar lo imposible. No buscaban un reloj mejor, buscaban la manera de dotar a una concha de un cerebro propio. La solución al problema irresoluble del fuego antiaéreo no surgió en un campo de batalla, sino de un grupo clandestino de científicos que trabajaban en un concesionario Chevrolet reformado en Silver Spring, Maryland. Esta fue la cuna de Sección T, una división ultrasecreta de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico, dirigida por el brillante e incansable físico Merle Tuve. Su misión era tan delicada que se la equiparaba al proyecto Manhattan en importancia estratégica. No solo construían un arma, intentaban construir una estación de radio robusta y en miniatura que pudiera resistir el impacto de un cañón. El concepto fue el fusible de tiempo variable, VT. A diferencia de un temporizador, esta espoleta emitía una señal de radio continua mientras vibraba por el aire.
Cuando las ondas de radio rebotaban en un objeto metálico, como el ala de un Yankees o un Mitsubishi, la señal reflejada creaba una nota rítmica. Cuando esa reflexión alcanzaba cierta intensidad, indicando que el proyectil se encontraba a menos de 21 metros del objetivo, el circuito se cerraba y el proyectil detonaba. Esto convertía un casi accidente en una zona letal. Sin embargo, los obstáculos técnicos eran inmensos. Los científicos alemanes, que habían acariciado la idea, finalmente la descartaron como una fantasía de laboratorio. Creían que ningún tubo de vacío, los frágiles componentes de vidrio que alimentaban las radios de la época, podía sobrevivir a la fuerza de retroceso de ser disparado desde un cañón. Un cañón naval de 5 pulgadas somete un proyectil a una fuerza de 20.000 G, 20.000 veces la fuerza de la gravedad, y lo hace girar a 30.000 revoluciones por minuto. Para los alemanes, el esfuerzo estadounidense era un desperdicio de recursos. Se burlaban de la idea de que la delicada electrónica pudiera ser reforzada contra tal violencia. Pero los estadounidenses eran ingeniosos e inventivos. Bajo la dirección de Tube, el equipo del Laboratorio de Física Aplicada probó miles de diseños. Llenaron tubos con cera, recubrieron circuitos con plásticos nuevos y revolucionarios y los lanzaron desde lo alto de edificios. Para 1942 habían logrado lo imposible. Un tubo de vacío robusto y miniaturizado que no solo sobrevivió a la explosión, sino que funcionó con una precisión clínica. Mientras la Luftwaffe seguía confiando en su velocidad y altitud, los estadounidenses llenaban discretamente los depósitos de sus acorazados con el secreto de la sección T. La trampa estaba tendida, y las potencias del eje se precipitaban directamente hacia ella, completamente inconscientes de que la naturaleza misma del cielo había cambiado. La audacia técnica de la espoleta de proximidad es innegable. En 1940, una radio estándar era un mueble voluminoso, lleno de frágiles tubos de vacío de vidrio soplado a mano que se rompían al caer sobre una alfombra. La misión de los científicos estadounidenses era tomar todo el circuito funcional de una radio, transmisor, receptor y amplificador, y comprimirlo en un espacio no mayor que una pinta de helado. Este dispositivo debía ser lo suficientemente robusto como para ser acelerado a velocidades supersónicas en una fracción de segundo. El corazón del arma era el tubo de vacío reforzado. Gigantes industriales estadounidenses como Sylvania y Raytheon se enfrentaron a una proeza de ingeniería casi imposible. Crear tubos con filamentos que no se rompieran bajo 20.000 gramos. Experimentaron con nuevos materiales y finalmente utilizaron una serie de diminutos soportes de goma y compuestos de encapsulado para flotar la electrónica dentro de la carcasa. Pero la electrónica era solo la mitad de la batalla. Para alimentar esta radio en miniatura, se necesitaba una batería. Una batería seca estándar se descargaba al almacenarse en un almacén, lo que convertía la carcasa en un inservible. La solución estadounidense fue una genialidad conocida como batería de reserva. Colocaron el ácido de la batería en una pequeña ampolla de vidrio. Al disparar el arma, el impacto masivo del retroceso hacía añicos el vidrio. La fuerza centrífuga del giro de 30.000 revoluciones por minuto del proyectil lanzaba el ácido a las placas de la batería, activando el circuito solo después de que saliera del cañón. Era una obra maestra de ingeniería ingeniosa, un arma que permanecía inactiva y segura hasta el microsegundo exacto necesario para cazar. Mientras se superaban los obstáculos técnicos, se libraba una guerra diferente, una guerra de silencio. La espoleta de proximidad era un secreto tan delicado que sus protocolos de seguridad rivalizaban con los de la bomba atómica. La Armada estadounidense y el Departamento de Guerra vivían en un estado de constante paranoia ante la posibilidad de que un proyectil fallido cayera en manos enemigas. Si un científico alemán o japonés lograba recuperar una espoleta VT sin explotar, la tecnología podría revertirse en cuestión de meses o, peor aún, podían desarrollar contramedidas sencillas de interferencia de radio que inutilizarían el invento multimillonario. Para evitarlo, el Estado Mayor Conjunto emitió una orden draconiana. Se prohibía estrictamente el uso de la espoleta de proximidad sobre tierra. Su uso exclusivo lo tenía la Armada en mar abierto, donde cualquier proyectil fallado se hundiría en el fondo del Pacífico o el Atlántico a miles de metros del alcance de los buzos del eje. Esto creó una tensión logística y moral. Los comandantes en Europa rogaron por los proyectiles para detener las devastadoras incursiones de la Luftwaffe en las líneas de suministro aliadas, pero Washington se mantuvo firme. El riesgo de que el enemigo descubriera el radiocerebro era demasiado alto. Incluso en los barcos, los proyectiles se almacenaban en compartimentos especialmente marcados, y las tripulaciones tenían prohibido hablar de su precisión mágica.
Miles de cajas de la munición antiaérea más efectiva de la historia permanecieron en almacenes durante el apogeo del Blitz y las primeras campañas italianas, bajo llave por una estructura de mando que temía una fuga de seguridad más que las bombas enemigas. Los estadounidenses tenían una mano ganadora, pero se negaron a jugarla hasta que la apuesta fuera absoluta. A medida que los barcos estadounidenses comenzaban a diezmar los ataques aéreos japoneses y alemanes con una precisión asombrosa, los servicios de inteligencia del eje se sumieron en un estado de pánico y confusión. En el Pacífico, los pilotos japoneses que regresaban de los ataques a la armada estadounidense informaron de un fenómeno aterrador. Los estadounidenses no parecían apuntar a los aviones, sino al vacío que los rodeaba. Sin embargo, los aviones seguían explotando. La Armada Imperial japonesa, imbuida de su propio orgullo tecnológico, inicialmente descartó estos informes como alucinaciones de pilotos estresados o el resultado de un aumento masivo en el entrenamiento de artilleros estadounidenses. En Alemania, el alto mando de la Luftwaffe era aún más escéptico. Sus científicos ya habían demostrado que miniaturizar una radio en una carcasa era físicamente imposible. En consecuencia, comenzaron a desarrollar teorías elaboradas e incorrectas para explicar el éxito aliado. La inteligencia alemana teorizó que los estadounidenses habían desarrollado un predictor mecánico sobrenatural, una computadora primitiva capaz de rastrear la trayectoria de vuelo de un avión con una precisión del 100%. Creían que los estadounidenses simplemente habían dominado la espoleta de retardo temporal hasta un punto que desafiaba la lógica. Convencidos de que los estadounidenses simplemente eran mejores a la antigua usanza, los alemanes dejaron de buscar un nuevo secreto. Ni siquiera consideraron la posibilidad de un disparador de proximidad. Esta arrogancia fue su perdición. Mientras los ingenieros alemanes dedicaban miles de horas a mejorar sus espoletas mecánicas y telémetros ópticos, en esencia estaban perfeccionando una vela mientras los estadounidenses encendían la bombilla. La burla alemana al poder industrial estadounidense les impidió ver que su Luftwaffe superior estaba siendo arrastrada a un matadero tecnológico. La brillante teórica de la sección T se puso finalmente a prueba el 5 de enero de 1943 en las aguas infestadas de tiburones cerca de Guadalcanal. El crucero ligero USS Elena sobrevolaba las Islas Salomón cuando una formación de 4 bombarderos en picado japoneses Aichi de 3 Aval emergió de las nubes. En cualquier enfrentamiento anterior, estos aviones habrían sido una grave amenaza, probablemente requiriendo cientos de disparos para disuadirlos. Pero los cargadores del Elena estaban llenos de un nuevo cargamento secreto, la espoleta VT. Los pilotos japoneses, aviadores veteranos que habían sobrevivido los primeros años de la guerra, ejecutaron sus ataques habituales. Se inclinaron y descendieron en picado, confiados en que las ráfagas erráticas del fuego antiaéreo estadounidense seguirían los mismos patrones predecibles e imprecisos que habían visto desde Pearl Harbor. Esperaban que las columnas de humo negro aparecieran muy por detrás o muy por debajo de ellos. El Elena abrió fuego con sus cañones de 5 pulgadas a una distancia de casi 2 millas. La primera salva no fue un impacto directo. Según los viejos estándares, falló por completo. Pero cuando los proyectiles pasaron como un rayo junto al bombardero japonés que iba en cabeza, los cerebros de radio dentro de las espoletas sintieron la proximidad del fuselaje metálico. El aire alrededor del Val estalló repentinamente en una serie de detonaciones perfectamente sincronizadas. El avión que iba en cabeza no solo echó humo, fue destrozado en el aire por un cono de metralla de alta velocidad. Momentos después, un segundo bombardero fue derribado. Los pilotos japoneses restantes, aterrorizados por el muro de acero invisible que parecía encontrarlos sin importar sus maniobras, rompieron la formación. Un superviviente japonés comentó más tarde que sentía como si los estadounidenses estuvieran enganchando los proyectiles a los aviones con cables. El combate duró solo unos minutos, pero los datos enviados a Washington fueron claros. La espoleta de proximidad funcionó. La burla de los científicos del eje estaba a punto de enfrentarse a la cruda realidad de la masacre industrial estadounidense. Para el verano de 1944, una nueva y aterradora amenaza se cernía sobre Gran Bretaña, la bomba volante V1 o la bomba zumbadora. Se trataba de los primeros misiles de crucero del mundo, máquinas de terror sin piloto, propulsadas por pulsoreactores, lanzadas desde la Francia ocupada. Se desplazaban a velocidades superiores a los 640 km por hora, mucho más rápido de lo que la mayoría de los cañones antiaéreos tradicionales podían rastrear. Londres estaba siendo pulverizado y el impacto psicológico en la población civil estaba alcanzando un punto crítico. La operación Diver británica estaba fracasando. Los proyectiles convencionales con espoleta temporizada eran inútiles contra un objetivo que no se ladeaba ni giraba.
sino que simplemente surcaba el cielo a una velocidad constante y alta. Los cálculos eran imposibles. Para cuando un artillero colocó la espoleta mecánica, el quinto uno ya se había movido cientos de metros. Desesperado, Winston Churchill apeló a Estados Unidos para que le revelara su secreto especial. El general Eisenhower tomó una decisión trascendental. Levantaría la prohibición de uso de terreno. Por primera vez, la espoleta de proximidad se utilizaría sobre tierra firme. Miles de proyectiles equipados con VT y las nuevas unidades de radares CCR-584 se desplegaron rápidamente en la costa inglesa. Los resultados fueron instantáneos y asombrosos. En las primeras semanas de agosto, la tasa de destrucción de las baterías antiaéreas se disparó. En un día histórico, de 104 cohetes hubo uno detectados por las baterías costeras. 68 fueron derribados antes de siquiera alcanzar las afueras de Londres. A finales de mes, la tasa de éxito ascendió a un increíble 79%. La amenaza irresoluble del quinto uno fue neutralizada no por audaces pilotos de combate, sino por una radio en una carcasa capaz de calcular un punto de intercepción más rápido que cualquier mente humana. Los científicos alemanes de Peenemünde, que habían diseñado el quinto uno para ser el arma de venganza que ganaría la guerra, observaron con incredulidad cómo sus armas prodigiosas eran aplastadas como moscas. La burla había terminado. La comprensión comenzaba a sentarse. Si bien la victoria sobre las Quinta 1 en Inglaterra fue un triunfo defensivo, el debut más aterrador de la espoleta de proximidad se produjo durante el último y desesperado suspiro alemán de la guerra, la batalla de las Ardenas en diciembre de 1944. Durante años, la prohibición de usar la espoleta en tierra se mantuvo para evitar que los alemanes recuperaran una munición defectuosa. Pero mientras Hitler desplegaba sus Panzers a través de los bosques nevados de las Ardenas, el general Dwight Eisenhower se dio cuenta de que la seguridad de un secreto ya no valía la pena por las vidas de sus soldados rodeados. El 18 de diciembre se levantó el apagón. La doctrina militar alemana se basaba en gran medida en la descarga de artillería de tiempo en el blanco, pero asumían que los proyectiles estadounidenses explotarían al impactar contra el suelo fangoso, amortiguando la explosión, o requerirían una sincronización precisa para explotar en el aire. Se equivocaban. La espoleta de proximidad permitía a los cañones estadounidenses de 90 milímetros y 105 milímetros lograr explosiones aéreas con una consistencia del 100%. Mientras la infantería alemana avanzaba por el bosque, los proyectiles estadounidenses comenzaron a detonar a una altura de entre 9 y 15 metros sobre sus cabezas. El efecto fue apocalíptico. En un ataque de artillería tradicional, los soldados podían agacharse en una trinchera o permanecer tumbados para sobrevivir. Con la espoleta VT, la metralla caía directamente, convirtiendo las mismas trincheras que los alemanes usaban como refugio en trampas mortales. El suelo helado no ofrecía protección. Los comandantes alemanes estaban horrorizados. Comenzaron a llegar a Berlín informes que describían proyectiles invisibles que parecían buscar concentraciones de tropas con una precisión demoníaca. Un oficial alemán, capturado tras una descarga, preguntó a sus captores estadounidenses sobre los cañones automáticos que usaban, negándose a creer que una pieza de artillería estándar pudiera ser tan letal. La burla de la tecnología estadounidense había sido reemplazada por un miedo primario y paralizante. En las Ardenas, la espoleta de proximidad no solo frenó el avance alemán, sino que también quebró la voluntad del soldado alemán de mantenerse al descubierto. Al comenzar 1945, el impacto psicológico de la espoleta de proximidad en la Luftwaffe alemana fue total. Los pilotos que habían pasado los primeros años de la guerra como los caballeros del cielo ahora se sentían condenados. Durante la última gran ofensiva aérea alemana, placa base de operación, la Luftwaffe intentó un ataque sorpresa a baja altura contra aeródromos aliados. Esperaban pillar desprevenidos a los estadounidenses. En cambio, se encontraron con una tormenta de fuego con espoletas VT que convirtió el cielo en un horno. Los pilotos alemanes se dieron cuenta de que su velocidad, altitud y maniobras ya no importaban. La invencible Luftwaffe estaba siendo desmantelada por un enemigo que ni siquiera necesitaba atacarlos para matarlos. Esta constatación provocó una caída catastrófica en la moral. Los pilotos veteranos comenzaron a buscar excusas para evitar misiones, y el combustible y los aviones restantes se desperdiciaron a medida que los pilotos se mostraban cada vez más reticentes a atacar objetivos protegidos por Estados Unidos. El general George S. Patton, un hombre poco conocido por su exageración, envió un informe entusiasta al Departamento de Guerra sobre los nuevos y extraños proyectiles. Escribió: "El nuevo proyectil con la extraña espoleta constituye el avance más importante en el arte de la guerra desde el descubrimiento de la pólvora. Fue la máxima validación de los científicos de la sección T.
Cuando terminó la guerra y los oficiales de inteligencia aliados finalmente entrevistaron a los científicos alemanes que alguna vez se habían burlado de la tecnología estadounidense, la conmoción fue palpable. Los alemanes revelaron que efectivamente habían intentado crear una espoleta de proximidad, pero la habían abandonado por considerarla físicamente imposible dado el estado de miniaturización electrónica. Quedaron atónitos al descubrir que los primitivos estadounidenses habían producido en masa más de 22 millones de estos dispositivos al final de la guerra. El poderío industrial de Estados Unidos no solo había superado al eje en producción, sino también en ingenio en el campo más complejo de la época. La historia de la espoleta de proximidad es más que la crónica de una ingeniosa invención. Es el testimonio definitivo del arsenal de la democracia. Si bien la atención mundial se centró en el cegador destello de la bomba atómica, fue el humilde tubo de vacío en miniatura, del tamaño de un pulgar, el que posiblemente contribuyó más a preservar el camino aliado hacia la victoria día a día. Protegió los convoys vitales en el Atlántico, blindó a los portaaviones de revestimiento fino en el Pacífico y silenció las armas del Benien sobre Londres. La historia suele recordar a las potencias del eje por sus Wunderwaffen o armas prodigiosas, los tanques Tiger, los cohetes U-2 y los aviones M-262. Sin embargo, la espoleta de proximidad revela una verdad más profunda sobre el conflicto. Los alemanes y los japoneses se centraron en la potencia visible, mientras que los estadounidenses se centraron en la precisión invisible. El reducir una estación de radio a un proyectil, los científicos estadounidenses demostraron que la escala industrial combinada con la innovación radical era la verdadera superarma. La burla de los científicos alemanes sirve como una lección histórica permanente sobre los peligros de la arrogancia técnica. Creían que su dominio de las viejas reglas de la física los hacía invencibles, sin percatarse de que Estados Unidos estaba ocupado reescribiéndolas por completo. Hoy, el legado de la espoleta VT perdura en cada munición inteligente y misil guiado por satélite del arsenal moderno. Fue el momento en que la guerra pasó de la era de las conjeturas a la era de la inteligencia. Al ponerse el sol sobre la Europa liberada en 1945, los cielos finalmente quedaron en calma. La Luftwaffe había sido barrida no solo por más aviones o más pilotos, sino por una válvula de vacío de 5 centavos y el espíritu incansable e ingenioso de una nación que se negaba a creer que nada era imposible.